Buen Dios y Padre Santo que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias, Señor, porque has vuelto a permitir que nos podamos reunir aquí en este humilde local para poder estudiar la lección que nos quieres dar esta semana. Ayúdanos a discernir, ya que nuestros corazones estén preparados para explicar, para recibir y para dar. Señor, sé tú el que se derrama aquí, hoy y ahora, Señor. Te pedimos perdón por todas nuestras faltas, para que estés también con todos aquellos que no han podido llegar, están en camino o todos los que están en internet. Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre santo y precioso de tu Hijo Jesucristo y por sus únicos méritos. Amén. Muy bien. Pues vamos a empezar la lección de esta semana. La verdad es que es una lección que da para mucho. Vamos a intentar resumirla lo más posible. Vamos a empezar por el versículo para memorizar que dice: y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Está hablando a Ananías cuando dice que vaya a buscar a Pablo, a Saulo, en ese momento aún. Y fijaros cuál es la comisión de Dios para Pablo, a los gentiles, a los reyes, a los hijos de Israel. O sea que el mensaje es evidentemente para todas las clases sociales y para todas las etnias. Y por lo tanto, tal como veremos más adelante, y vamos a ver cómo la lección, conforme va adelantando los días, va entrando en una ambigüedad, miércoles, jueves, viernes, con el tema cultural, que lo vamos a tener que analizar un poquito, porque por lo que veo vamos un poco tarde. Pero creo que estemos atentos porque vamos a ver cosas que creo que son interesantes de analizar. Nos dice la lección del domingo, Pablo de la tribu de Benjamín. Fariseo quiere decir separado, que es una cosa que yo no había analizado, pero es curioso también, ¿no? Vimos el otro día en la conferencia de la oración cómo ese Enoc significaba iniciado. Iniciado significaba en el diccionario que eran como elegidos, separados para un trabajo concreto, ¿no? Y cómo los fariseos, llamados separados, en este caso eran separados también porque hacían unas cosas que tampoco tenían que hacer. O sea que parece que ellos también eran como una profecía en sí mismos. Cuando ponían toda esa cantidad de leyes humanas y tradiciones sumadas a lo que era la ley natural, ¿no? Pero también nos dice la lección una cosa interesante que me ha recordado hoy Frederic. Dice, Pablo probablemente tenía esposa. ¿Alguien me puede decir si probablemente Pablo tenía esposa? Teóricamente, para ser del grupo que pertenecía debía estar casado, pero no se puede terminar de afirmar, queda también en la duda, pero es lo más probable. Es muy interesante porque si leemos 1 Corintios 7, y Pablo, creo que Fred quiere decir algo. Sí, bueno, lo que decías, ¿no? 1 Corintios 7, si vamos desde el versículo 5, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Está hablando aquí de las parejas que se den en relaciones sexuales, sí, a no ser que pase eso. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Yo en este texto veo claramente que Pablo no está casado
Y tiene el don de la continencia además, porque o estaba viudo. Podría ser que fuera... Y por eso dice, en aquel momento no estaba con cónyuge y dice a los solteros mejor que estéis como yo y a los viudos también, os volvéis a casar, a no ser que no tengáis el don de la incontinencia y por tanto mejor casarse que no morirse adulterando de esta forma, ¿no? No sé, podría ser, pero claro, el hecho de decir probablemente estuviera casado básicamente era, supongo, por el conocimiento de la cultura judía, por lo que los fariseos tenían que ser para poder predicar y dirigir, ¿no? Pero bueno, en este caso yo creo que hay argumentos para las dos bandas. Por el conocimiento que tenía Pablo, dice aquí la lección del domingo que era el apóstol mejor calificado para discernir entre los absolutos divinos eternos basados en las Escrituras y las adiciones culturales judías. Él, antes de convertirse, era un celoso perseguidor de los cristianos. O sea que estuvo en lo más profundo del enemigo, para entendernos. Él lo hacía con toda la convicción de que hacía lo que Dios quería. En cambio, no era así. O sea, era sincero y lo hacía y lo daba todo por Dios, según él creía, pero lo que hacía era perseguir realmente al pueblo de Dios. Era sincero en el error. En el error, exacto. Por eso no vale solo con ser sincero, como dice también la hermana White. Hay que ser sincero, pero también hay que conocer qué es lo que estás creyendo y qué es lo que quiere Dios para ti. La verdad es que Dios supo ver eso, evidentemente. Dios sabía el corazón de Pablo y sabía que si a Pablo se le mostraba la verdad tal cual era, Pablo la abrazaría, porque eso es el amor a la verdad. Y eso es básicamente lo que pasó en la conversión. Pero vamos a analizar este punto concretamente. El capítulo 9 nos va a dar una visión muy interesante del proceso de conversión de Pablo. Y vamos a ver cómo hay mucha simbología introducida aquí, por Dios en el texto. Si lo leemos, el paso de Saulo a Pablo, que es lo que dice la lección del martes, vamos a ver cosas interesantes. Vamos a empezar. Vamos a leer el capítulo 9 del 1 al 22, tal como nos dice la lección, y vamos a ir analizando poco a poco, y podéis ir haciendo comentarios lo que os vaya viniendo a la cabeza, lo que creáis. Pablo es pequeño, ¿no? Pablo es pequeño. ¿Qué significa pequeño? Creo. Pues no lo sé. Pero Saulo sí que significa... Bueno, de hecho, Saulo significa pedido, y eso sí que lo he buscado, pero también Saúl, el rey Saúl también es la misma palabra. Y una canasta plana, como una canastita, también significa Saulo. Pero Pablo no conocía el significado. Es muy interesante. Pablo es pequeño. Muy interesante. De hecho, también es curioso que Saulo signifique canasta y luego fuera descendido como una canasta por el muro, para huir de los perseguidores. O sea que todo es como muy curioso. Bueno, vamos a empezar por el capítulo 9, que dice así. Conversión de Saulo. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallaba algunos hombres o mujeres de este camino con mayúscula, el camino eran los que seguían a Cristo, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Recordemos, como ya en conferencias estuvimos hablando del significado de Damasco, situado al norte de Jerusalén. Recordemos que esa etimología nos llevaba a pensar que Damasco simbolizaba en sí misma la Nueva Jerusalén. No sé si lo recordáis. Pero por etimología es lo que podíamos descubrir. Significaba una gran muralla, una gran edificación, un gran castillo. Dice: y cayendo en tierra, oyó una vez que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Si vemos el camino hacia Damasco
como ese camino hacia la Nueva Jerusalén? ¿No es un camino que estaremos recorriendo todos nosotros? Esa es la pregunta que tenía ganas de exponer también aquí. Ver cómo ese camino que Saulo recorre hacia Damasco, hacia Nueva Jerusalén, es un camino que es el que está recorriendo, pues en principio, la Iglesia, ¿no? Pero que, como en su caso, puede haber hermanos que no están en el conocimiento. Y ellos creen que sí, como le pasaba a Saulo. Saulo creía que estaba en el buen camino, ¿verdad? Y en sus ganas de conocer la verdad, van hacia allí. Pero Dios les dice que no están correctos, están en el error. Y fijaros lo que pasa. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué pasa hoy en día con parte de la Iglesia? De hecho, con la gran parte de la Iglesia, que persigue a Jesús. Y ya diréis, ¿qué? ¿Qué pasa? A ver, luego leeremos una cita de Ellen de White. Y vamos a ver lo que significa la verdad tal cual es en Jesús. ¿Cómo es la verdad? Tal cual es en Jesús. Y veremos cómo hay una connotación muy amplia de lo que es esto, Jesús. Y engloba más que la persona concreta de Jesús. Vamos a verlo. O sea que, en esta similitud, los que están en contra de la verdad presente, están en contra de Jesús, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo en eso? Porque representa a Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, la verdad primaria, la primigenia, y la nueva que se va presentando, que no niega la antigua, es verdad. Por lo tanto, es Cristo, ¿cierto? Entonces, aquellos que persiguen la verdad presente, están pegando patadas al aguijón. Pues aquí está mostrando este caso, pero un caso concreto de alguien que, aunque lo está haciendo, en un momento dado, ve la luz. Con respecto a lo que estás diciendo de la similitud y la simbología que hay en esta parte de la conversión de Pablo y en la vida de Saulo a Pablo, si vemos, Pablo tenía todas las características de un disidente. Para los judíos era un disidente. Y si lo trasladamos hoy en día a los que supuestamente no están dentro de la organización, se les llama disidentes. Hay un buen paralelismo. Una vez tuve la oportunidad de escuchar un sermón respecto a esto y me pareció algunas cosas muy interesantes, sobre todo en esta parte, que Pablo era un disidente para la iglesia judía de ese momento, se convirtió en eso. ¿Y quiénes lo perseguían? Pues lo que está diciendo, los mismos hermanos, los mismos de la iglesia. De hecho, si pertenecía al Sanedrín, a la parte más alta de la iglesia judía, pues obviamente ahora no va a ser el contrario. Sabemos que todo se vuelve a repetir y es un ciclo. Y ahora pues hay muchos Pablos. Sí. Bueno, ojalá, ¿no? Ojalá haya muchos Pablos, porque eso quiere decir que esto va a ir rápido, ¿eh? Porque Pablo hablaba de que había llegado hasta el extremo nortoeste de Grecia, ¿no? Cuando hablaba, y claro, desde Jerusalén al nortoeste de Grecia, en aquella época, con los medios que había, caminando o en barco o estando encarcelado, o bueno, explica toda una serie de condiciones en las que estuvo que nos tiene que hacer pensar que si esto está haciendo un paralelismo al tiempo final, porque veremos que hay un punto concreto que nos sitúa en el tiempo final también, aparte de esta simbología que hemos dicho, pues entonces tenemos que empezar a pensar qué es lo que nos espera, ¿eh? Y eso ya lo hemos estado viendo también en las conferencias de oración, como todo lo que tenemos que hacer mientras podemos, aparte de hablar a los demás, es prepararnos en oración y ayuno, ¿por qué no? Como vamos a ver qué pasó con Pablo.
Dice, él temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso Elena White nos lo dijo en las conferencias de oración que estamos haciendo. Dice que nosotros debemos preguntar a Dios de manera sincera esto. ¿Qué quieres que yo haga? Porque cada detalle que hacemos en contra es una patada al aguijón. Es lo que estaba haciendo Pablo. ¿Y qué pasa? Que muchas veces no escuchamos la pregunta de Jesús que le dijo, ¿por qué me persigues? No lo escuchamos. Entonces hay que responder. Si no la escuchamos, seguiremos dándole patadas al aguijón. Será peor para nosotros. Quizás no lo notemos en este mundo, pero sí en la eternidad. No vamos a estar allí. ¿Quieres decir algo? Ay, ya se me fue. Bueno, pues ya volverá. No, ya me acordé. Que imaginémonos lo duro que debió de haber sido para Pablo, porque tenía ese celo y él estaba en lo correcto, según él pensaba. Tanto estaba en lo correcto que, dice, arrastraba a los cristianos. Y no digamos lo que venía a decir de Jesús, porque le decían que Jesús esto y lo otro y él no lo creía. Imagino que llegó a, no sé si a insultar o a decir tantas cosas. Y que de repente todo su mundo se le cae encima prácticamente y que el mismo Jesús, al cual odiaba ese nombre, por lo que decían los fariseos, se le aparezca y le diga eso. Debió de haber sido algo tan tremendo que de llegar a expresar eso, Señor, ¿qué quiere? Inmediatamente su respuesta fue esa, ¿qué quieres que yo haga? Entonces para él, adentro ha de haber sido un cúmulo de tantas sensaciones en ese momento que realmente solamente Dios podía hacer que todo eso que tenía dentro lo resumiera en eso que él llegó a expresar. Y exactamente, había una sinceridad, a pesar de su celo y de las cosas malas que había hecho, había una sinceridad en él. Todo lo que él hacía, lo hacía porque lo creía que era lo correcto. Y en nuestro tiempo, pues muchas personas hay así, que tal vez están persiguiendo una causa porque ellos creen que es lo correcto, porque están engañados. Pablo estaba engañado. Y hoy también muchos católicos, muchos budistas, islámicos, que tienen un corazón sincero, están haciendo cosas que no deben de hacer, pero por eso. Entonces necesitan que el mensaje que nosotros le llevemos, lo que Cristo le llevó a Pablo en ese momento. Luego retomaremos eso que has dicho de budistas e indios, hindús, a ver si me acuerdo. Y luego podemos comentar con el tema de la cultura. Dice, temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, bueno, lo identificó rápidamente, que era el Señor también. O sea, también sus conocimientos sobre las Escrituras también denotaban que en el momento que identificó, y luego, de hecho, el hecho de que se presente Jesús ante ti ya debe marcar. Yo no es que no me lo puedo imaginar, ¿no? Dice, claramente supo que era el Señor. Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban de camino con él se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó del suelo y aunque tenía abiertos los ojos, no veía a nadie. Fijaros una cosa interesante. Cuando él veía, normalmente, podía ver, no veía. Estaba ciego, espiritualmente. Cuando él veía físicamente, estaba ciego espiritualmente. Estaba hipnotizado, hacía lo que no debía. Pero ¿qué pasa después? Luego, ¿qué pasa? No ve. Luego no ve físicamente. Se queda ciego. Así que llevándole de la mano, le metieron en Damasco. ¿Y estuvo cuánto? 3 días. Sin ver, no comió, ni bebió. 3 días.
sin ver, físicamente, y en ayuno. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama recta, en otras versiones derecha, y busca en la casa de Judas, todo esto lo vamos a analizar ahora, a uno llamado Saulo de Tarso, porque mira, está orando. 3 días en oración y en ayuno, sin ver. ¿Para qué? Para poder ver. Porque Saulo tuvo una reacción, supo que era Dios, pero él tenía un trabajo interior que hacer para prepararse para salir y predicar. No es cuestión de pim pam, para entendernos, ¿no? De una manera, es una expresión extraña. 3 días. Y ese 3 ya nos está poniendo otra vez en la situación del tiempo final. Esa simbología de Damasco con la Nueva Jerusalén también nos está poniendo en el tiempo final. Y hay más cosas. ¿Dónde se ubica? ¿Dónde le acompañan? Le acompañan a la casa, a una casa que está en una calle situada, que se llama la calle ¿cómo? Recta, derecha. Y está puesta justo ahí la casa. O sea que el camino es recto, directo, erguido también significa. O sea, no hay otro camino. No hay un atajo, no hay curvas, no. Ese es el camino. Y en ese camino, en oración, en ayuno, 3 días. Nos preparamos ¿para qué? Para la Nueva Jerusalén, Damasco. Hay un mensaje interesantísimo en esta conversión. Y es muy interesante porque 3 días, a ver, no es mucho tiempo. ¿Qué pasa con los de la hora undécima? Van a tener que conocer muy rápido, desaprender y aprender en un tiempo récord. Por lo tanto, también nos está situando en esa posición. ¿Qué más? ¿En casa de quién está, digamos, acogido Saulo? Judas. Judas viene de Judá. ¿Lo sabíais? Es curioso que Judas, que también tiene el nombre el desertor, venga de Judá. Pues resulta que Judá viene de Yadá, y Yadá de Yat. ¿Y Yat qué es? ¿Recordáis qué significaba Yat? A estas alturas, ¿no os acordáis de lo que significaba Yat? En hebreo, costado. Mano en todas las Biblias. ¿Pero qué pasa? Vamos a hacer una parada aquí para recordar un momentito qué es Yat. Porque cuando vayamos a leer durante toda la Biblia Judá, Judas o algo derivado, vamos a ver que hay otro significado paralelo a todo esto, que es la llaga. Y vamos a ver hasta qué punto es importante. Vamos a repasar 4 o 5 diapositivas al respecto, para que veamos lo interesante que es que él se refugie en ayuno 3 días en la casa de Judas. Por lo tanto, en la llaga, en el camino recto, en la llaga. Vamos a ir a un texto, bueno, una cita, de Elena de White en El conflicto de los siglos, que dice: esto es lo que vais a encontrar en el conflicto de los siglos. En sus manos y su costado heridos, de donde emanó la corriente purpurina que reconcilió al hombre con Dios, allí está la gloria del Salvador. Allí mismo está el escondedero de su poder, citando a Habacuc 3:4. Esto es lo que dice el conflicto de los siglos. Muy bien, pues está erróneo. ¿De acuerdo? No es del todo correcta. Si vamos al original, en inglés dice, that pierced side, bueno, en inglés tampoco es, that pierced side, whence flowed the crimson stream, that, aquí, en la versión original en inglés dice, that pierced side, whence flowed the crimson stream, that reconciled man to God, there is the Savior's glory, there the hiding is his power. Bueno, that pierced side quiere decir
su costado traspasado. Nada más. No su mano y su costado. Fijaros lo interesante, ¿eh? O sea, se asoció a una versión bíblica sin traducir literalmente lo que realmente Ellen White estaba diciendo. Su costado traspasado. ¿Y qué es el costado traspasado? El escondedero o el escondite de su poder. Cuando veamos la traducción literal de lo que está diciendo aquí es, de ese costado traspasado, es de donde fluyó la corriente carmesí que reconcilió al hombre con Dios. Allí está la gloria del Salvador, allí está el escondedero de su poder. ¿Dónde está el escondedero del poder de Dios? En el costado. En su costado. ¿Dónde se guarda Saulo, para acabar de comprender, para convertirse realmente, para prepararse para la obra? En casa de Judas, de Yadá, de costado. Ahí es donde debemos todos prepararnos. Todos. ¿Por qué? ¿Por qué esa simbología con el costado? Bueno, aquí recordar solo la palabra, que es yad. Esta es la palabra que significa costado allí. Pero es curioso porque está traducida como mano, en Habacuc 3:4, está traducida como mano en todas las Biblias que podéis encontrar del mundo. Pero hay una, justo la que estudiaba Ellen White, la King James Version en inglés. Fijaros que también significa muchas cosas, pero entre ellas lado, llaga, sobaco y zurdo. Recordad que era el costado izquierdo. Pues resulta que en la King James Version, la versión que ella estudiaba, sí, otra vez se corta. Bueno, es igual, no pasa nada. Vemos como en inglés dice his hand, pero hay Ellen White nos habla en la cita del Conflicto de los Siglos, que ella busca lo que está escrito en el margen, si vemos la cita. Bueno, aquí no sale. Bueno, si lo buscáis vosotros en el libro veréis que te dice que está sacado del margen de la Biblia. Sabéis que en las Biblias hay explicaciones en los márgenes que aclaran cosas de las palabras del texto. Pues justo en el margen nos dice que hand también ahí está entendido como side. ¿Lo veis ahí arriba? Bueno, aquí no refleja. ¿Veis side? Es costado. Por lo tanto, Ellen White nos hace referencia a que esa traducción ahí es la adecuada, no mano. Nos está diciendo that pierced side. Nos está diciendo que es el costado. Nos dice que esa traducción es la correcta. Por lo tanto, ya solo con esto, ya vamos a darle toda la importancia que tiene el costado. Porque eso identifica al Mesías. Si esa sangre no sale de allí y no cae encima del arca, no certifica al Mesías. Recordáis que hay una parte del arca que nunca recibió sangre de cordero, que estaba preparada para el Mesías. Y que curiosamente en esa sábana de Turín, sábana santa que llaman, la herida está en el lado contrario. En el costado derecho. Sí, señor. Sí, aparte de muchas otras cosas. Si un día tenemos tiempo lo podemos analizar. El rigor mortis y todo eso que se puede, vamos a estar hablando un buen rato. Pero sí, está en el lado opuesto. Vimos ahí el Papa el otro día, como ahí dándole besitos y hablando. Bueno. Seguimos. Entonces tenemos una cosa. Y aquí ya entramos en el significado concreto de todo esto. El costado de Jesús fue traspasado, ¿cierto? Pues resulta que, y ahora veréis por qué digo esto, hembra significa, es nekebá, viene de nakab, hembra, mujer, atravesar, traspasar, perforar. Hembra. Y bueno, ¿por qué me dices esto ahora? ¿Hay alguien de aquí que ya sabe por qué? Muy bien. Pues resulta que ¿quién era la Eva que sale de un lugar concreto? De la costilla. De la costilla, ¿verdad? ¿Y dónde está la costilla? Está en un costado también, ¿verdad? Muy bien, es curioso esto. Ahora lo veremos. Resulta que además tenemos que esta Eva viene ¿de dónde? De la costilla de Adán, ¿verdad? Por lo tanto tenemos que
también Jesús y Adán tienen una similitud, ¿verdad? ¿Adán qué era? Figura del que había de venir, ¿correcto? Figura del que había de venir. Si busquéis la palabra es sello. O sea, y cuando hago así, queda lo que hay aquí, aquí. Por lo tanto, no es igual, porque no es el sello, pero toda la simbología, todo lo que está alrededor de Adán, se cumplió en Jesús, figura del que había de venir. Y lo vamos a ver en Romanos 5:14, pero vamos también a ver en 1 Corintios 15:41, cuando habla del primer Adán, que por él todos fuimos caídos en el pecado, y el postrer Adán, que fue espíritu, ¿qué? Vivificante. Por lo tanto, ¿quién es el postrer Adán? Jesús, ¿verdad? El primero y el segundo Adán. Por lo tanto, es el segundo Adán. Y resulta que el segundo Adán tiene una perforación en su costado, en el cual nos tenemos que refugiar, como hizo Pablo, y resulta que Adán, que está en paralelo, también tiene un costado donde salió una costilla de que se generó de allí, Eva, ¿verdad? ¿Y qué representa Eva? ¿Qué representa Eva? Ese costado, ¿qué está representando? La vida. Pues resulta que si vais a Miqueas 4:7 y veis el contexto de Miqueas, que está alrededor de la Nueva Jerusalén, igual que está Pablo, con ese Damasco, vais a ver que antes de Miqueas 4:7 está hablando de la Nueva Jerusalén. Y luego explica esto. Y pondré a la coja como remanente. Dices, ¿ahora qué tiene que ver la coja? Pues resulta que la coja es la misma palabra que se utiliza para costilla cuando dice que Dios quitó la costilla, una de las costillas de Adán para hacer a Eva. Es la misma palabra, tselá. Ahí está tsalá, que viene de tselá, y también significa costilla. O sea, que coja. O sea, ¿qué pondré? ¿Qué? La costilla como remanente. ¿Por qué se esconde Pablo en casa de Judas? 3 días en oración y ayuno. Es el remanente. El remanente tiene que estar ahí. Es el costado, está representando al remanente. Y hemos dicho que era que una costilla salió Eva, que es una iglesia, ¿verdad? La iglesia, remanente. Fijaros lo interesante de estar en el costado, refugiados en su costado, porque ¿dónde nos lleva? Al trono de Dios, por la sangre, ¿es cierto? ¿No es emocionante? ¿No se os pone la piel de gallina? Por lo tanto, tenemos el costado de Jesús, es la costilla de Adán puro. Y veis, voy a saber por qué digo esto. Eva pura, por lo tanto, acabada de crear, remanente puro, 144.000 puros. ¿Está esto orientado? ¿Está Pablo en su conversión mostrándonos cómo debemos prepararnos para el tiempo final o no? Nos está diciendo que tenemos que empezar a pensar ya en orar por ser los 144.000 y orar y ayunar, porque ese 3 nos está marcando, ese 3 nos está diciendo que es para nosotros el mensaje. Fijaros lo interesantísimo. ¿Esto qué quiere decir? Hay corrientes que dicen que la naturaleza de Jesús era igual a la de Adán una vez había pecado. Y hay gente importante que lo está diciendo. Por lo tanto, si el costado nos está haciendo como de nivelador, como de marcador, ¿cuándo fue perforado Adán? ¿Era pecado Adán? ¿Cuándo fue perforado? Era perfecto. Era perfecto. ¿Y Jesús no fue hasta la muerte? Por lo tanto, la naturaleza de Jesús era igual que la de Adán antes de pecar o después de pecar. Antes de pecar. Fijaros lo impresionante. Con 3 palabras, con la Biblia sola, se puede expresar esto. Y fijaros lo interesante, lo importante de estar en la llaga, estar en la herida, en su costado.
Pensemos en eso. Si no estamos ahí, en el escondedero de su poder, no tendremos poder. ¿Qué hizo Pablo? Se escondió allí, en el escondedero de su poder. Es muy interesante, ¿eh? En el camino recto. ¿Y quién vino a Pablo? Ananías, ¿verdad? Ananías significa ¿qué? Significa gemir, pedir, rogar, suplicar. ¿Quién ruega por nosotros con gemidos indecibles? El Espíritu Santo. ¿Qué viene Ananías a hacer allí? Le pone las manos, ¿verdad? Después de 3 días de oración y ayuno, ¿qué viene Ananías allí? Le pone las manos. Y dice el texto en el versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista. Por lo tanto, verá, pero esta vez verá lo que tiene que ver. Por lo tanto, serán los de la Odisea viendo bien, los que se han limpiado en ese oro, ¿verdad? Los que son oro, los que compran ese oro puro, ¿recordáis la Odisea? Que está limpiado con fuego y purificado con fuego. Y dice, y seas lleno del Espíritu Santo. Entonces, ya sale a predicar. ¿Vemos todo el proceso? El proceso personal. Es poderoso, ¿verdad? El mensaje es muy poderoso. Y en Miqueas 4, que estás leyendo, también dice en el 6, en aquel día dice Jehová, juntaré a la que cojea y recogeré a la descarriada. O sea que a la que cojea no está junta. Tiene que ir juntándose poco a poco a distintas partes del mundo hasta que al final se forme el remanente final que en cada lugar donde esté predique. Ahí hay mucho misterio. En Miqueas es para leérselo tranquilamente porque hay historia allí, ¿eh? y relacionada con el remanente. Y claro, la descarriada, ¿quién es? Israel. Porque luego dice, y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta. El Israel espiritual sería los posteros tiempos que estamos ahora. Y eso hace referencia a los posteros tiempos porque Miqueas 4.1 lo dice así. Y además Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Y los 144.000 también son puestos en el monte Sión. Hay paralelismo con eso. Cuando se estudia el tema se ve. Y el templo también está en el monte Sión. Sí, sí, o sea sí. que todo, y bueno, todo es lo los mismo. versículos anteriores pues hablan de, bueno, pues eso, de la Nueva Jerusalén, del reinado universal del Mesías. Que ahí creo que hay un subtítulo que es el reino universal del Mesías. Sí, es este capítulo, el 4. Sí, ¿no? Vale. Y además el versículo 5 dice, aunque todos los pueblos anden como uno, cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios, eternamente y para siempre. O sea que... Porque estamos en donde. Todo lo mismo. Estamos en la llaga. Estamos ahí protegidos, en el escondedero de su poder, en el refugio. Estamos en el refugio. Por eso amamos a Dios. Estamos en Él. Cuando dice, yo estoy en vosotros, vosotros en mí, y empieza a hacer esas analogías, estamos en Él. Pero es que hasta además, como esquemáticamente, físicamente, hasta en su llaga, en su herida, estamos en Él. ¿No? Es una cosa especial. Y recordemos que llaga también equivalía a sábado. Exacto. Por tanto, ese remanente se junta de todas partes guardando el sábado. Y solo esos son los que podrán recibir el sello final para ser de los 144.000 y que tendrán el carácter de Cristo. Por eso no pecarán, tendrán el Espíritu Santo con ellos mientras se habrá retirado del mundo. O sea que fijaros lo realmente interesante que es la conversión de Pablo. Y yo os voy a dejar con una cosita más. Esto es otra vía que lleva al mismo sitio. Otra vía que nos va a dar un tema muy interesante, que si Dios quiere se hará. Si Dios quiere se hará. La palabra conocer. Tiene 2 significados para un mismo vocablo en griego y 2 significados para el mismo vocablo en hebreo. Y los 2 significados coinciden en los 2 idiomas. Si estudiamos conocer, conocimiento, vamos a ver una relación interesante que nos va a llevar, también deduciendo, a esto que hemos hablado ahora. Todos los caminos llevan a eso, a que tenemos que estar refugiados en el escondedero de su poder. ¿Y qué es, según hemos visto? La llaga. Que no es Roma. No es Roma.
no es Roma. Pues, bueno, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. No, lo interesante es eso, ¿no? El concepto de ver y no ver, ¿no? Como antes viendo no veía, y luego sin ver, ve. Por eso esos momentos de oración de Jesús nocturnos, por eso ese cerrar los ojos cuando oramos, en esa total intimidad, para que en lo privado seamos escuchados y recompensados en lo público, como nos promete, ¿no? Todo cuadra, todo es precioso. Otra cosa interesante, que no sé si la dirás, No lo pero, sé. pero hablando de, bueno, de todo esto, de Pablo, de la simbología tremenda que tiene con el pueblo final de Dios y de su preparación, lo que estás hablando ahora. También recordemos que Pablo, para poder estar listo para salir a predicar y para hacer la obra tan grande que le tocaba hacer, huyó al desierto 3 años. 3 años en su preparación. Y si no, la verdad es que no he buscado en hebreo la palabra ahí desierto, pero tengo entendido que a veces se utiliza de 2 formas. No necesariamente desierto quiere decir una tierra árida, porque hay 2 formas, no sé cuál. Sé que se utilizan 2 palabras, no sé cuál es la que se utiliza en este, pero según he leído anteriormente, no estoy segura, que desierto significa también no eso, no lugar árido, sino que también significa un lugar apartado, un lugar... Sin gente, vamos. Sí, pero un lugar fértil, porque se utilizaba mucho para aplicarlo a lo de los pastoreos, y vemos cuando había pastoreo, pues había hierba, era un lugar con fauna, o sea que no sé si Pablo se fue a un lugar así, porque me imagino que es lo más lógico para quitarse todo lo que había y para que Dios le enseñara por medio de la naturaleza, no lo sé. Sí, estaba la cosa. Sí, exactamente, pero puede ser que a lo que yo voy es a eso, que Dios tuvo que sacarlo para desaprender, Sí. igual con lo que pasó con Moisés. Moisés fueron 40 años en el desierto para desaprender todo lo que había aprendido en Egipto, y en este caso Pablo fueron 3 años. Sí, fíjate que conforme se va acercando al final es cada vez menos tiempo, ¿no? Sí. Como para reaccionar, ¿eh? Esos momentos que vivimos muchas veces de lucha interior, no los desestimemos, son una bendición. Son necesarios. Si no pasamos por eso, no podremos hacer nada. Si lo tuvieron que hacer Pablo, lo tuvo que hacer, bueno, Moisés, lo tuvieron que hacer todos los grandes, ¿no, ya me entendéis? ¿Cómo nos vamos a hacer nosotros? O sea que mientras estamos viviendo y estamos predicando, también tenemos que hacer una parte muy interna, muy profunda, de oración, de reflexión, sin ver. Porque viendo, ¿qué pasa con los sentidos? Nos llenan de cosas, nos llenan de contaminación. Y solo vemos pues lo que no tenemos que ver, y luego ¿qué vamos? Le damos patadas al aguijón, porque nos hemos expuesto a hacerlo. No nos quejemos luego, ¿no? Vamos a otro aguijón. Sí. Y Pablo también nos da una lección en el sentido que él fue alumno de Gamaliel, el rabino más importante, y se dice que los alumnos de Gamaliel se tenían que saber el Antiguo Testamento, las escrituras de memoria. Por eso Pablo era tan docto y no tenía ningún problema, y oyó a Dios, entendió que era él, predicaba todo lo que fuera, se ponía en el lugar de los otros. Por tanto, nosotros también tendríamos que hacer lo mismo. Empezar a estudiar la Biblia y memorizar pasajes, memorizar escenas, saber rápidamente dónde están ciertas cosas, porque si alguien va a estar en juicios, ahí no va a tener la Biblia, lo va a tener que decir todo de palabra. Y el Espíritu Santo solo actúa si te lo sabe, si no, que va a actuar. No va a actuar para también nada. a él era necesario para poder hablar a los mismos fariseos, Claro, porque muchos sí, también sí. se convirtieron. Y con autoridad, sabiendo las trampas que le podían poner, todo. O sea, que también es una lección. Sí. No vale con ver 4 vídeos, estudiar un poquito, leer por las noches. Se tendría que estudiar mucho más y además aprender de memoria. Os recomiendo el grupo de memorización. Bueno, dejar el trabajo depende. Bueno, pues vamos a proseguir, no he el reloj,
Bueno, 12 menos cuarto. Es un momentito. Vamos a seguir con el miércoles porque nos habla de... Hay un tema interesante que me gustaría matizar. Una cosa interesante que es el tema de la expansión, como, bueno, poco a poco tú puedes hablar a los tuyos. ¿Y qué pasó con, por ejemplo, el cuarto ángel, ¿no? Hicimos unos vídeos para los colegas, queríamos hacer solo 10 conferencias para los colegas, y al final pues hemos hecho 600 o 700 o 1000 horas, no me acuerdo, de conferencias, gracias a Dios, gloria a Él, y miles de personas están siguiendo en todo el mundo. Bueno, pues tiene su camino, ¿no? Para unos pueden pensar que es lento, otros pueden pensar que es rápido, pero en 9 años, pues lo que se ha hecho es impresionante. Pues resulta que aquí la lección nos dice, el mensaje para las misiones hoy es obvio, más allá de lo que prediquemos y enseñemos, y como adventistas tenemos muchas cosas que debemos compartir con el mundo, debemos mantener a Cristo y a Él crucificado al frente y en el centro de toda nuestra obra misional y de extensión. Y se acaba aquí. Y diréis, bueno, eso está bien dicho, ¿cierto? Hay que mantener a Cristo en el centro. Pero tal como voy a ver la lección ahora, a partir del miércoles, jueves, viernes, vamos a ver cómo va a haber una dilución con el tema cultural al respecto. Por eso antes vamos a leer esta cita, que dice así. La verdad para este tiempo, debemos extendernos en nuestros discursos doctrinales sobre la verdad. Podéis hablar en cualquier momento, ¿eh? No es una conferencia, ¿de acuerdo? Lo que os venga lo podéis decir. Debemos extendernos en nuestros discursos doctrinales sobre la verdad, tal cual es en Jesús, lo que os comentaba antes. Vamos a ver cómo es la verdad tal cual es en Jesús. Presente la verdad para este tiempo como un mensaje importante, como de otro mundo. Levante a Cristo, el hombre del Calvario. Acérquese en consagración a un terreno más y más sagrado cada vez. Predique la verdad con el poder de Dios enviado desde el cielo. Que la verdad se apodere de la parte espiritual de nuestra propia naturaleza. Y entonces el flujo del poder divino será comunicado a aquellos a quienes nos dirigimos. Impresionante el poder. El poder de Dios es el que va a hablar, no tú, no nosotros. Tenga en mente que debe acrecentar su fe. Que debe acrecentar su fe. Nuestra fe es demasiado pequeña. Lo que nos puede dar la ayuda que la crisis demanda es el conocimiento inteligente de la verdad. ¿Cómo es en Jesús? Otra vez. Queremos tener su naturaleza, todas nuestras facultades y poderes fortalecidos y vitalizados por el Espíritu de Cristo. Y vamos a ver, la verdad presente, el mensaje especial dado a nuestro mundo, aún el mensaje del tercer ángel, abarca un campo amplio que contiene tesoros celestiales. No tiene excusa el que diga, fijaros lo que dice aquí, porque es muy fuerte. Ya no tengo nada que hacer con estos mensajes especiales. Yo predicaré a Cristo. ¿Cómo? Por ti solo. Yo predicaré a Cristo. Lo que tú me expliques de verdades presentes y nuevas historias, no, yo predico a Cristo. No predicamos en tu nombre. O sea, la verdad, lo que viene de más a más, no, yo predico a Cristo. Cristo murió en la cruz, murió por nosotros, etcétera, etcétera. Yo predico a Cristo. Nada más. ¿Pero estás predicando a Cristo tal cual es la verdad? Nadie puede predicar a Cristo y presentar la verdad como es en Jesús. Fijaros, que va un poco más allá, no un poco no, un poquito, muchito más allá, a menos que presente las verdades que han de ir delante del pueblo en el tiempo presente. ¡Guau! O sea que si no explicamos lo que significa la llaga, lo que significa el Daniel 11:40 hoy en día, lo que significa la profecía de Damasco hoy en día, si no predicamos todo eso, si no explicamos que es la verdad presente para este tiempo, no estamos predicando a Cristo. O sea, que si solo predicamos a Cristo, no predicamos a Cristo.
No es cristocéntrico hablar solo de Cristo. ¿Veis cuál es el engaño sutil de Satanás con todas las denominaciones en general? ¿Lo veis viendo o no? Fijaros, cuando se desarrollan tantos eventos importantes, ¿qué quiere decir? Lo vuelvo a leer. Nadie puede predicar a Cristo y presentar la verdad como es en Jesús, a menos que presente las verdades que han de ir delante del pueblo en el tiempo presente, cuando se desarrollan tantos eventos importantes. Yo puedo hablar de Cristo y su muerte y su resurrección, pero si no explico además, eso además viene porque ahora estamos viviendo, él dijo en la profecía que, como en los días de Noé, que tal, que ahora estamos viviéndolo, que vamos a vivir lo mismo que pasó Noé, ¿por qué 120 días, por qué 120 años? Perdón, Eso es como se tiene que hacer. Eso es como se tiene que hacer. 120 años y viene Cristo, porque pasa lo mismo. Si no vamos alrededor del... Si la verdad presente no rodea la figura, no estamos predicando a Cristo tal cual es. Nos quedamos a medias. No somos atalayas, no lo estamos haciendo bien. Y eso va a pasar, porque Elena White dice, va a haber un tiempo que el mensajero del tercer ángel va a frenarse o algo así, dice, no se va a predicar. Y ya está pasando ahora en gran medida, y más que pasará, aunque a algunos les duela, pero es así y es por profecía. Eso hay que clamar, con voz en pecho, ¿no? Voz en cuello. Isaías 58. Y denuncia el pecado a mi pueblo. No denuncia el pecado a no sé qué pueblo, a mi pueblo. O sea, es lo que muchos no aceptan. O sea, que lo hay ven un como centro un ataque. Que es Cristo, pero hay más alrededor, que es la verdad presente, que tiene que acompañarte cuando tú hables de Cristo. Porque eso es lo que conecta a la gente con Cristo, la verdad presente. Respecto a esto que estamos hablando de la verdad presente y de lo que insinúa la escuela sabática, Cristo y nada más que Cristo, claro, no lo dice, prediquemos Cristo es amor y ya está, pero lo insinúa. A mi entender... No lo insinuará más adelante, tranquila, sí. Ahora luego entramos. A mi entender de eso va, pues realmente qué es lo que está haciendo la Iglesia Adventista hoy en día, la organización. Y de hecho me sale bien porque enviaron ahorita una fotografía al grupo que tenemos acerca de una juventud adventista en España. Tendrán una convención de liderazgo juvenil y música. ¿Liderazgo juvenil? Liderazgo juvenil y música. Y entre sus invitados tendrán, yo no sé, aquí me imagino que no lo conocen, pero en el mundo de Latinoamérica es muy conocido el cantautor y pastor Marco Vidal, que no es adventista, es protestante, yo no sé si es pentecostal o evangélico, no sé, pero tendrá una predicación y un mini concierto en una convención de jóvenes adventistas. Él viene con un mensaje de amor y de sentimentalismo, claro. Y ya está. Sí. Entonces, eso es lo que está diciendo la cartilla, solamente el centro es Cristo, no importa lo demás del mensaje. Entonces es muy triste ver cómo realmente la apostasía y la gente no lo quiere ver. Y fijaros. Es que en verdad lo que llaman mensaje cristocéntrico, que realmente no lo es, es ecumenismo. No es. O sea, la definición es esta. Por eso vemos esto, por sus frutos los conoceréis, evidentemente. ¿No? Es que, fijaros, y el Papa la mar de contento, por supuesto. Bueno, es que, a ver, si leemos la lección desde el punto de vista, digamos, no sé, cualquier otro, te cuadra. Igual. Elegir el que queráis. Ya no es escuela sabática. Fijaros, girar la página. Lección 11. Misión y multiculturalismo. Ahí está el engaño. Ahí está la sutileza. Multiculturalismo. Dice, para los judíos había solo dos personas, gentiles y judíos. Y pone otro ejemplo también. Para los griegos los que no eran griegos eran bárbaros. Bueno, eso no sé por qué, no tiene sentido ahora mismo. Estabas hablando de espiritualidad, ¿no? Y en verdad eran los griegos, eran los romanos los que llamaban bárbaros. Bueno, pues eso. Y resulta que dicen, no, que ahora hay muchas culturas, que no es lo mismo.
¿Qué está mezclando aquí? ¿Gentiles es una cultura? O sea, en el momento de Cristo, en el momento, o sea, en tiempos antiguos, o sea, los judíos y los gentiles, ¿de acuerdo? ¿Los gentiles eran una cultura? Son los impíos, ¿no? ¡Ya está! A ver, ¿cuántos bandos hay? Porque es que a lo mejor soy yo que estoy un poco obsesionado. ¿Cuántos bandos hay? Dos, ¿verdad? Pues no, hay muchos. Hay multiculturalismo. ¿Veis cómo lo están metiendo? Judíos gentiles, no. Griegos exacto. No, o surafricanos y norteeuropeos. Judíos y gentiles. No. Es respecto de Dios. Judíos y gentiles. Creyentes, no creyentes. Impíos, salvos. No, hay dos. No hay un conflicto, una controversia. ¿O no? ¿Entre el bien y el mal? ¿Veis? Está aquí en la lección del jueves. Pero es que, si vais siguiendo al viernes, ya es el colmo. Porque es el colmo de la sutileza. Y además, dice así, dice... Entra en el término de la contextualización. Ya estamos ahora en... esas palabras que suenan mucho a Vaticano, ¿verdad? Esas palabras raras que nadie comprende, ¿no? Contextualización. ¿Qué es contextualización en el multiculturalismo? Como diría Víctor, es ecumenismo. ¿No? Es ecumenismo, ¿no? Pero fíjate, ¿contextualizar qué es? Hay un contexto, yo me meto en el contexto, como que me infiltro, y ahí ya hago, como Pablo hizo, ¿verdad? Bueno, definamos cultura. Claro, ¿qué es cultura? Los toros es cultura, aquí. La música es cultura, la comida es cultura, la moda es cultura, comer cerdo es cultura. Pero es que vamos a ver, este señor que es, hay una cita aquí de un señor que es Darrell L. Whiteman. ¿Alguien ha investigado a Darrell L. Whiteman? Sí, hay alguien que sí. Dice, la misionología, otra palabra, moderna, aplica el término contextualización a los métodos misioneros de Pablo indicados aquí. La contextualización se define como el intento de comunicar el Evangelio en palabras y actos y de establecer la Iglesia de tal manera que tenga sentido para la gente dentro del contexto cultural local, presentando al cristianismo de modo que satisfaga las necesidades más profundas, penetre en su cosmovisión y permita así que sigan a Cristo y se mantengan dentro de su propia cultura. Y dices, bueno, claro, cada uno tiene su cultura, sus manías, ¿no? Cierto, unos cocinan con 10 kilos de pimienta, otros no. No sé, todos tienen sus cosas, ¿no? Pero hay cosas que, por muy cultura que sea, no pueden pasar, ¿cierto? ¿Cierto, no? Hay una cultura de Dios. Por muy cultura que sea, tú no puedes empezar a comer cerdo porque sea de cultura, ¿no? Pues este señor, el señor Whiteman, que es este señor de aquí, cuando investigáis un poquito, misionero y antropólogo, se crió en la Iglesia Metodista Libre, me pasaron que también era misionero católico. Yo no lo he podido comprobar. Si alguien tiene el dato, pues lo puede enviar, pero yo no lo he podido comprobar. Fue decano en la Escuela de Misión Mundial y Evangelización Stanley E. Jones. ¿Quién era Stanley E. Jones? Misionero y teólogo metodista cristiano. Lo recuerdan principalmente por sus conferencias interreligiosas, o sea, él es famoso por eso. La escuela en la que este señor fue decano, el que fundó la escuela, el nombre de quien fundó la escuela, estaba especializado en, ¿qué? Conferencias interreligiosas a las clases educadas de la India, además Asia. Curioso, ¿verdad? ¿Los jesuitas ahora no están por Asia?
a veces se le consideraba el Billy Graham de la India. Es que escribió la biografía sobre la vida de Gandhi que inspiró a Martin Luther King en su movimiento contra la no violencia. Esta escuela, basada en este señor, es en la que el señor era decano. Y luego resulta que formaba líderes de misiones en The Mission Society, que si entráis en esta, no lo vamos a poner por falta de tiempo, si entráis en esta web, themissionsociety.org church, o sea, en inglés, iglesia, si veis el vídeo que hay ahí, es todo el rato, amén, amén, y haciendo, bueno, y bailes en la iglesia, y todos ahí como confrungidos, y en esa explosión de sensación. Y The Mission Society es una organización brutal de ayuda a las iglesias en misión. Para presentar ¿el qué? El Nuevo Testamento, si lo leéis. No el Antiguo, ¿eh? El Nuevo. 2 mandamientos. ¿Eh? No hay 10, hay 2. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ya está. ¿Eh? Que es el resumen de los 10. Pero como solo enseñan el Nuevo, bueno, evidentemente se acaba el sábado. Y este señor es metodista, pero bueno, le llaman evangélico también, bueno. Pero es un poderoso formador de líderes, de misiones. Y esta sociedad se dedica a crear líderes, es un coaching. ¿Entendéis? Es un coaching. Formar líderes para crear más líderes. Una pirámide, ¿eh? Un negocio piramidal, digamos, no es negocio, se supone, pero bueno. Está muy contento. Sí, está súper contento. Resulta que también ha publicado algunos de sus libros en la Unión Teológica Católica, en Overseas Ministries Study Center. Podéis mirar este sitio también, católico. ¿Eh? O sea, evidentemente, al ser ecuménico, pues mientras, bueno, si leéis las bases que ellos van a presentar en los países donde hacen misión, es Cristo murió por nosotros, nos ama, y por ahí para de contar. Por lo tanto, entra cualquier religión aquí. ¿Vale? O sea, es como que son asistentes de todos los que quieren hacer misión, pero en esas bases. Pues bueno, estos son los componentes de esta organización. Pierce Brewer, su libro se relaciona con el ecumenismo y publicó en 1962 Principios especialmente ecuménicos en misión protestante mundial, una historia de cortesía. Si no habla el Papa, o sea, si le vistes de blanco, es eso, ¿cierto? Es de cortesía el tema. Hay que ser amable y por eso el ecumenismo, ¿cierto? Si no somos amables, somos unos desgraciados. Pues en eso se basa. El último, señor Nelson Jenkins, bueno, el segundo era misionero católico, el cuarto, Nelson Jenkins, profesor de la misión mundial en el seminario teológico de Connenan, San Luis, etcétera, etcétera. Más presbiteriano también. Y en su libro, fijaros ahora aquí, porque esto creo que ya va a ser el colmo de este señor. Lo digo esto porque si alguien quiere estudiar al señor porque ha visto una cita aquí en el libro Escuela Sabática, que sepa dónde se va a meter. Porque a lo mejor no hace falta que pierda el tiempo. ¿Eh? El señor Whiteman dice en su libro Antropología y misión, el modelo de la encarnación. Fijaros cómo va a relacionar la encarnación de Jesús con la misión y la contextualización y el multiculturalismo. Fijaros porque es magistral si no sabes de qué va la cosa, ¿vale? La contribución de los católicos a la antropología misiológica. Bueno, es que los misioneros católicos romanos estaban siendo introducidos a los escritos de Fray Luis Ludbetak. El espíritu ecuménico de Ludbetak se extendió dentro de los círculos misioneros protestantes, hambrientos por comprender más profundamente las relaciones entre la antropología y las misiones. Gracias a este señor Ludbetak, los protestantes aprendieron de los católicos a hacer misiones. ¿De acuerdo? Ecuménicas, evidentemente.
Pues Darrell L. Whitman contribuyó a la biografía de Ludwig diciendo, aunque sin concesiones en materia de fe, él se opuso a todas las formas de manipulación o presión en acción-misión. Y su principal preocupación era lo que se conoce hoy como la inculturación y contextualización. Vamos a ver lo que es la inculturación para estas personas, que es meterse en la cultura, o sea, infiltrarse. Fijaros, la conexión encarnada. Vais a ver por dónde va, Y por favor, es que es importante que sepamos esto, porque es que vamos a ver cómo, si no sabemos a dónde nos quieren llevar, podemos empezar hasta a planteárnoslo. La encarnación es nuestro modelo para el ministerio intercultural. ¿Cómo? O sea, cuando Cristo se encarna, es un modelo de inculturalización. Vamos a ver por dónde va. Pero en el ministerio de la encarnación, Dios no se convirtió en un ser humano genérico. Dios se convirtió en Jesús, el judío, formado y moldeado por la cultura judía de la Palestina ocupada por los romanos en el primer siglo. Esto significa que Jesús hablaba arameo con el acento poco prestigioso de los alrededores de Galilea, evitaba comer cerdo y otras comidas prohibidas por la Torá, creía en que la tierra era plana, y el centro del universo, con el sol girando a su alrededor. Jesús no sabía que los gérmenes causaban la diarrea, porque los gérmenes no serán descubiertos hasta por lo menos 1870 años después. En otras palabras, Jesús estaba profundamente moldeado por su cultura judía en ese momento particular y en esa ubicación específica. El Dios del universo fue manifestado a través de Jesús, quien estaba inserto en una cultura particular. O sea, Jesús viene y dice, no voy a comer cerdo para entrar en la cultura judía. O sea, no porque es la ley de Dios. No. No voy a comer cerdo para infiltrarme. Es un concepto... Y la tierra es plana, porque la Biblia dice lo contrario, que es redonda. La Biblia es redonda. Pues yo, porque, sí. La Biblia, la tierra es redonda. Bueno, sí. Cosas de Jesús. La redondez de la tierra. Fijaros, y el creador del mundo, bueno, luego veremos las conclusiones, pero ¿veis? Esto está aquí. Está aquí. Contextualización, inculturalismo, multiculturalismo. El prefacio al libro del jesuita John Hauge, The Conspiracy of God, The Holy Spirit of Us, la conspiración de Dios, el Espíritu Santo en nosotros, leemos, con justificación el autor señala que en el pasado se tuvo la tendencia de presentar el ministerio de Jesús como una teofanía divina, Dios viniendo a nosotros bajo apariencia humana, más que de entre nosotros en el misterio de la encarnación. Debemos conocer el auténtico Jesús, un hombre entre hombres, condicionados por la relatividad del tiempo y el espacio, como siempre lo están los hombres. Era un hombre entre hombres, nada más. La encarnación nos dice que Dios no teme utilizar la cultura para comunicarse con nosotros. O sea que Jesús vino y utilizó la cultura judía para comunicarse con los judíos, nadie más. Pues nadie más. Y luego van diciendo por ahí que Dios nos ama a todos. Eso es una incongruencia en sí misma. Se utilizó la cultura de la época que se dirigió a la mujer samaritana cuando un judío no podía hablar a samaritanas. O sea, a mujeres no, pero sí. A samaritanas menos. ¿no? O sea que, en fin. Vamos, cae por sí solo, si lo sabemos. Pero con el rollo de la emoción, la musiquilla y el no sé qué, podemos caer en la hipnosis y pensar, sí, es que claro, Cristo lo hizo para llegar a su pueblo. No, la ley dice eso y el pueblo se tuvo que adaptar a eso. Y como no se quería adaptar, lo mataron y punto. Bueno, quería terminar... Estoy gritando demasiado quizás, ¿no? Quería terminar de... ¿Quieres terminar? Vaya. No, de que lo tengo atravesado y tengo que sacarlo. Vale. Viendo todo esto, viendo cómo es más guay, como dicen aquí, meter este tipo de personas, traer del extranjero a ciertos pastores, predicadores. En cambio, invitar a Víctor San Vicente es invitar al diablo. No, a Fred también. Invitar a cualquiera de los que del grupo del Ministerio del Cuarto Ángel y de algunos otros ministerios es doctrina satánica. Pero invitar a
por ejemplo, Marcos Vidal, no sé si es pentecostal o evangélico, que no cree en el sábado, que la ley está clavada en la cruz, ellos sí pueden ir, ellos tienen el mensaje guay. Pero si Dios hacía todo conforme la cultura, ¿para qué lo mataron? Se hacía todo bien. Sí, es que, a ver, si ellos se leyeran a sí mismos, que no sé si se lo leen cuando acaban de escribir, pero es que no tiene ningún tipo de sentido, porque no hay lectura de la palabra de Dios. Solo se quedan, no leen el antiguo, no leen. ¿Cómo van a saber lo que hizo si no leen el antiguo? ¿Cómo van a saber que hay una ley, que la tierra es redonda? ¿Cómo lo van a leer si estudian solo lo nuevo, no lo antiguo? No, y además que Jesús es la ley. O sea, que no se vino a adaptar a nada porque él mismo es la palabra hecha carne, ¿no? Y lo de la música es lógico. Yo cuando estuve en Tenerife Norte, la iglesia de ahí, por llamarlo de alguna forma iglesia, lo que importa es la adoración desde el corazón. Cuando Jeremías dice que es lo más perverso que existe. Pero la idea general adventista en muchos sitios es: lo que importa es lo que sientas tú. No, da igual el instrumento, da igual, solo la letra, fíjate un poco que no contradiga las doctrinas, pero lo importante es lo que sientas. Y aquí viene el gran engaño. Además también, eso es de antes, pero hacía rato que quería decirlo. Vaya. Hay una frase de un pastor muy famoso, muy querido, que se llama Bullón, Sí. que dice: la Iglesia ha crecido. Un pequeño grupo de fieles creyentes a finales del siglo XIX se ha tornado en una familia multicultural Anda. de casi 20 millones de creyentes alrededor del mundo. Ese crecimiento tiene su precio: respetar la diversidad de razas, lenguajes y culturas dentro de la unidad. Por esta razón, y eso tenía vinculación con el voto de la ordenación de la mujer, por esa razón apoyo el voto del sí. Estoy a favor de permitir que cada división decida si debería o no ordenar a nuestras hermanas. Pero luego hay una cita de Elena White que dice todo lo contrario, y ella era inspirada y Bullón no. Rebajar las normas para conseguir popularidad y un aumento en número de feligreses y luego hacer de este aumento un motivo de regocijo pone de manifiesto gran ceguedad. Si la cantidad fuera una prueba del éxito, Satanás podría pretender la preeminencia porque en este mundo sus seguidores forman la gran mayoría. Si la unidad solo se podía obtener mediante el abandono de la verdad y la justicia, entonces decidieron que hubiera diferencia e incluso guerra. Cuán bueno sería para la Iglesia y el mundo si los principios que inspiraron a estas almas fieles revivieran en los corazones de los profesos hijos de Dios. O sea que no hay que rebajar normas, ni hay que adorar, porque cierta persona también un día dijo en un grupo que teníamos que lo importante, o sea, cada cultura adora a Dios como Él cree, como la cultura decide. Eso es una mentira, una falacia impresionante. O sea, Dios se lo adora como Él quiere, no como nosotros queremos. Sí, como catalanes no vamos a adorar bailando sardanas. Sí. Y como tribus africanas no vamos a, como hace muchas, Sí. no vamos a tocar tambores Sí. y a velar alrededor del Sí. fuego. Vamos Sí, a adorar como Dios quiere. Sí, sí, Si Dios quisiera que tocáramos sardanas y estuviera en la Biblia, lo haríamos. Pero como no es así, se tiene que adorar como Él quiere. Y sin rebajar ninguna norma, porque si se rebaja la norma, se hace a Jesús mentiroso. Él es la palabra hecha carne. O sea, Tú que puedes, no- tú puedes, a ver, la cultura hay que respetarla, desde luego. Hay que respetar a toda la gente que viene de todos lados, pero hay un solo rasero para Dios. Hay una sola norma, y es la norma elevada, la norma divina, no hay otra. No hay otra, está escrita. O sea, es igual para cualquier cultura. Que unos quizás no tendrán, pues, dinero para comprarse ropa, o no tendrán, bueno, pero tendrán unas bases, unas creencias, unas doctrinas que no van a pasar de ahí. No por ser muy humildes no van a seguir la palabra de Dios. Está hecha para todas las culturas, para todos los niveles, para todo. Sí que es acultural, más que multicultural. Es transcultural, si le quieres poner una palabra más adecuada. Atraviesa todas las culturas. Transcultural. Mega transcultural. Bueno, va. Creo que vamos a leer la conclusión y ya acabamos. Entonces, para Daniel L. Whiteman, ¿Jesús se adaptó a los judíos? ¿Se infiltró para llegar a ellos? Eso es lo que hacen los jesuitas, no Jesús. ¿No manifestó expreso cumplimiento de la ley y el carácter de Dios tal y como hoy en día debemos de cumplir de igual manera que entonces? ¿No hay que hacer lo mismo ahora que entonces? Lo mismo, ¿no? El creador del mundo no conocía la redondez de la tierra ni los secretos de la naturaleza. ¿Evitaba el cerdo para encajar en la cultura judía o para cumplir la ley de Dios? Será para cumplir la ley de Dios, no para encajar, ¿no? ¿No es el carácter y la ley de Dios atemporal y acultural? Jesús no utilizó su divinidad para sí, pero ¿era un hombre limitado por el tiempo y el espacio? ¿No sostenía los mundos y el universo y nuestros corazones latiendo aun cuando se encarnó?
Eso lo hizo Elena White, ¿eh? Aún, él estaba como hombre limitando el poder divino para sí mismo, pero mantenía el universo en marcha, mantenía nuestros corazones latiendo, aún estando aquí humanizado. Por lo tanto, en todo momento era hombre y Dios, en ningún momento era solo hombre o solo Dios. En todo momento era hombre y Dios. O sea que yo creo que está todo dicho. Pues nada, vamos a dejarlo aquí y que Dios os bendiga. ¿Hacemos una oración? ¿Alguien quiere hacer una oración? Por ejemplo, el que tiene el micro. Vale. Bueno, pues entonces la hago yo. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, tú que dejaste clarísima cuál era la forma de adoración. Adoradores de espíritu, dijiste, que buscabas. En espíritu y en verdad, Señor. Y la verdad es solo una. Y a esa verdad debemos entrar. A la verdad de tu herida, de tu llaga, debemos entrar para refugiarnos, Señor. Para que seamos llevados luego ante tu trono. Límpianos con tu sangre. Déjanos preparados para ese momento. Señor, manténnos unánimes. Te pedimos perdón por todas nuestras faltas, por nuestra falta de comprensión muchas veces. Pero te pedimos a ti sabiduría, Señor, para que la derrames a nosotros a través de tu Espíritu. Te lo pedimos todo en el nombre santo de tu Hijo Jesucristo, pues por sus únicos méritos lo vamos a recibir en reclamación de tus promesas. Amén.